buenas tardes a todas y todos. De parte de Ciencia Política Press, damos inicio a este conversatorio sobre el futuro del mercado laboral referente al doctorado, que es un tema bastante interesante, referente a politólogos e internacionalistas. ¿Cómo es que podríamos utilizar em, esta herramienta, ¿no? para nuestra vida laboral? Y para esto nos ayudan nuestros oradores del día de hoy. Doy paso a que te presentes, por favor, Emilia. Sí, muchas gracias Álvaro. Pues encantada de participar nuevamente con FUDEPA y gracias por la invitación. Yo soy Emelia Higueras, yo soy de Tlaxcala, México y soy profesora investigadora del Colegio de Tlaxcala y soy politóloga de formación. Gracias. Es un placer tenerte por acá con nosotros. No sé si nos pudieras ayudar un poco a contextualizar cómo es que pudiste hacer tu doctorado, cuáles fueron los desafíos de hacer esto y en qué te ha ayudado en tu vida profesional. Bueno, mira, yo estudié el doctorado ya por situaciones de trabajo, ¿no? La empresa donde yo estaba laborando se cerró y entonces me regresé a estudiar, a estudiar el doctorado. En una etapa muy importante en mi vida porque yo estudié el doctorado ya siendo mamá. Entonces tenía a mi pequeña, ¿no? A mi nena, pues pequeña, y entonces significó el reto más bien fueron dos retos, retomar el hilo de la maestría, habían pasado 8 años que yo dejé de estudiar, y entonces fue nuevamente entrar en esta dinámica de volver a leer, desvelarte, estar trabajando en las lecturas, en las materias, y un poco volver a encerrarte a estudiar y hacerlo ya con una hija, pues sí significó ese doble reto porque pues mi hija estaba pequeña en ese tiempo, entonces pues sí requería que el tiempo ¿no? De estar con ella, de que jugara, de que no le hacía caso, de que estaba todo el día en la computadora y todo eso, ¿no? Fue un reto muy importante, fue muy interesante poder hacer el- los estudios de posgrado y significó solamente, y este reto yo no lo pude haber hecho sin el apoyo de mi familia. Mis padres me apoyaron bastante, sobre todo en los cuidados y en los tiempos, porque pues yo de plano ahora sí que les dejaba a mi hija para que ellos me apoyaran con llevarlas, distraerla para que a mí me dejara pues estudiar, ¿no? Y retomar sobre todo los estudios. eh, Cambió mucho mis circunstancias también, pues porque soy jefa de familia, entonces pues eso implicaba pues mantener un cierto promedio para no perder la beca y entonces pues sí era volver a retomar estos estudios, ¿no? Indudablemente el doctorado pues a mí me ayudó a posteriormente poder ya ingresar a un centro de investigación un tiempo después y entonces ya dedicarme al 100% a las tareas de investigación. Eh, y ya, bueno, quedarme ya en ese mercado laboral, ¿no? Sí, es bastante útil esto del doctorado a la hora de la investigación. He escuchado que sobre todo, ¿no? En donde realmente puedes utilizar este tipo de herramientas es a la hora de hacer tus investigaciones, ¿no? En este caso. Entonces, sí es. Sí, 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 definitivamente. Mira, yo recuerdo que un profesor en la maestría a mí me lo dijo y a mejor fueron muy crudas las palabras, pero pues me lo dijo tal cual. Me dijo, pues ¿para qué quiere hacer un doctorado si no se va a dedicar a la investigación? Entonces, cuando me lo dijo en ese momento, dije, pues sí, claro, tiene razón, ¿no? No lo tenía en mente dedicarme a la investigación. Siempre me llamó la atención y siempre fue algo que como que quedó guardado en el cajón. No obstante, mi vida laboral me llevó por otros ámbitos, a trabajar en la administración pública y al menos en mi país, el que tengas un grado de maestría o doctorado no implica un mayor ingreso, no implica un mayor puesto, desafortunadamente. Son otras habilidades que se requieren en la administración pública y son otros problemas a los que te enfrentas y tienes que resolver, ¿no?
Después ya dije, bueno, pues de tener un doctorado a no tenerlo, pues es más fácil y es mejor tenerlo, ¿no? Y ahora que ya estoy en del lado academia, académico y del lado de la academia, pues obviamente son otras habilidades, ¿no? Que te complementan y que te ayudan, por supuesto, ¿no? El que puedas trabajar en la administración pública o en algún otro ámbito te da mucha fortaleza y muchas herramientas. Ha habido compañeros o tuve compañeros que se pasaron directo, ¿no? De la licenciatura, maestría y doctorado y no se han enfrentado a un conflicto laboral como los que te puedes enfrentar cuando trabajas para un ayuntamiento o para o un gobierno estatal. Y te digo, son diferentes habilidades, todo ayuda y obviamente todo abona y cuenta, ¿no? Y por supuesto, lo que comentas, ¿no? Realmente un doctorado no te garantiza directamente tener un futuro pues, laboral estable, ¿no? Y tener tu mismo trabajo por el determinado tiempo que quieres tenerlo, ¿no? Entonces, pues sí, es mejor tenerlo, evidentemente, que no Sí, tenerlo, sí, totalmente. definitivamente, ¿no? En mi estado, desafortunadamente, no existe el servicio civil de carrera. Entonces, el conseguir un trabajo depende del contacto, parte de tu contacto y parte de tus conocimientos. Un gran porcentaje es tu contacto. Entonces, las campañas electorales se vuelven una bolsa de trabajo. Entonces, mucha gente participa en las campañas con la intención de conseguir un trabajo en el ayuntamiento o en el gobierno estatal, según, ¿no? Según sea la elección. Entonces, sí, sí, y lo decimos, ¿no? Si es complicado encontrar trabajo con estudios, pues ahora imagínate si no los tienes. Eh, las mujeres que se dedican a la investigación, pues es un porcentaje muy reducido a diferencia de otros estados y a diferencia de los hombres, ¿no? Que se dedican a la investigación. Pero sí es complicado, ¿no? Sí es complicado acceder a un puesto con un grado, ¿no? Con un grado mayor o de posgrado, porque la brecha salarial que existe, al menos en México, es impresionante, ¿no? Entonces, no es lo mismo que tengas o que estés trabajando en Tlaxcala o que si estés en el DF, o el distrito, bueno, la Ciudad de México, o estés en Monterrey, o estés en Guadalajara, o estés en Tijuana, o estés en Mérida. Entonces, la realidad regional que tiene mi país, que tiene México, sí dista mucho. Entonces, eso, aunado a eso, pues la brecha laboral, pues no, los salarios no son lo mismo y las rentas no es lo mismo. Entonces, sí es complicado el acceder y más porque no existe este servicio civil de carrera, al menos para la administración pública, al menos en el estado. Hay algunas propuestas de ya algunas áreas poderlas profesionalizar y que se meta a concurso y todo esto, pero es muy complicado y al menos lo veo muy difícil que es que se logre en este sexenio, ¿no? Sí, realmente es complicado. Por la parte de la docencia, no sé hasta qué punto este doctorado te ha ayudado pues sí, básicamente, dedicarte a la docencia. Realmente, em, ¿cuáles son las características que nos podrías decir, sabes, de este tipo de... ¿En qué universidad me comentabas, perdón, que estabas estudiando? Yo, por ejemplo, estoy estudiando en la universidad, bueno, en la UNAM. Entonces, pues Ajá. tengo profesores que tienen un doctorado, ¿no? Obviamente, tienen varios grados y sin embargo, la paga sigue siendo, pues, realmente bastante baja, ¿no? Entonces, me imagino que, bueno, no sé cuál En consideras tú Tlaxcala que está sea. peor. Sí, también. Mira, yo estudié licenciatura en la Autónoma de Tlaxcala, ¿no? En la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la universidad pública. Y la docencia ha sido una actividad muy ligada a mi familia. Entonces, yo fui docente antes de ser profesionista. Es algo que a mí me gusta, me apasiona mucho. Di muchos años clases a nivel medio superior. Entonces, el estar frente a alumnos es algo que, pues, así que lo traigo en las venas, ¿no? Mi papá fue maestro, mi mamá fue maestra, algunas de mis tías son maestras, entonces venimos de ahí de una familia de profesores.
indudablemente te da muchas herramientas y te da también mucha fortaleza el poder de las clases. Aprendes mucho de los estudiantes y obviamente el nivel de dar clases a maestría o doctorado es muy diferente a hacerlo a los niveles básicos, muy, muy diferente. Eh, y no dejas de aprender. O sea, tú no porque tengas un grado de doctorado significa que ya lo sabes todo y que ya nadie te puede, ya no puedes aprender nada más. No, al contrario, hay todavía muchas cosas que no se saben y que es eh, recuperar mucha información, ¿no? O sea, de pronto te toca dar materias que mejor viste en alguna parte de tu formación académica y pues que por alguna circunstancia no volviste a revisar y de pronto otra vez las tienes que volver pues sí, a leer y a volver a armar la clase y todo esto, ¿no? Entonces, sí, definitivamente ayuda mucho, te da una herramienta y bueno, el que también tú te prepares para dar clases, porque no es lo mismo que tú tengas una formación o que tengas ciertos estudios a que sepas impartir una materia. Eso es muy diferente. Entonces, a veces se cae en una trampa y decir, bueno, yo soy doctor, sé dar clase, no, no es cierto. Puedes tener el grado y no saber dar una clase, no saber transmitir el conocimiento, no saber emocionar a tu alumno de la materia, ¿no? De cómo te encanta y cómo le transmites esta pasión. Digo, yo durante muchos años di clases de historia, ¿no? Entonces yo me súper emocionaba, entonces es saberles transmitir eso y eso también requiere de ciertas habilidades y hay que prepararse para eso. Hay un gran mito a nivel de profesores, ¿no? De posgrado, de que pues ya tenemos el doctorado, ya tenemos el postdoctorado, ya fui a hacer la estancia y pues yo sé dar clases. No es cierto. No, no es cierto. Hay que también saber prepararse para eso porque son otras habilidades y a veces los egos profesionales impiden, ¿no? El poder decir, bueno, yo no sé dar una clase o no sé armar una exposición, ¿no? Pues porque son otras habilidades, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Entonces, un poco también vas como que copiando de cómo te dieron clase y cómo a ti te gustaría o cómo te hubiera gustado que te impartieran clase, ¿no? Yo recuerdo un profesor en la licenciatura que nos daba historia y en ese tiempo se permitía fumar adentro de los salones. Entonces, todos estábamos más preocupados por ver cuando la colilla o cuando la ceniza del cigarro se le cayera y no se le caía al profesor y él iba caminando y explicándonos y todos estábamos atentos, pero viendo a ver si ya se le caía la ceniza del cigarro, ¿no? Ahora eso ya es impensable hacerlo, ¿no? Pero pues en esa época no estaba regulado el asunto y entonces pues imagínate un salón de 60, primer semestre de ciencia política y la mitad fumaba. Entonces eso era un humadero impresionante, ¿no? Y son ese tipo de experiencias pues, obviamente te nutren bueno, profesores que te dejan marca, ¿no? Creo que un buen profesor es no solo el que te motiva y te transmite ese conocimiento y esa pasión por aprender y porque sigas aprendiendo y sobre todo la iniciativa de, pues, si algo no lo sabes, pues buscas y al final lo aprendes, ¿no? Y como siempre, pues mi papá me decía, si los alumnos lo aprenden, pues tú también puedes aprenderlo. Entonces, ambos salimos ganando siempre, ¿no? Muy importante este punto que recalcas, ¿no? Sobre el ego de tener un doctorado, porque sí realmente me ha tocado profesores que puede que sepan mucho realmente, pero a la hora de dar su clase, básicamente como que no tienen esa alma para la docencia, ¿no? Entonces, pues sí, realmente puedes tener un doctorado, pero pues sí, por esa parte puede ser un arma de dos filos, ¿no? Sí, 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 Sabes mucho, definitivamente. pero no puedes, por eso mismo de que sabes mucho, no puedes dar la clase correctamente, ¿no? A personas que no saben este tipo de cosas. Sí, eso pasa, ¿no? Eso pasa y a estos niveles también pasa, ¿no? Que de pronto no sabemos, ¿no? Totalmente. No sé si tengas alguna consideración final, por parte de tu ponencia. No, de mi parte, bueno, agradecer la oportunidad del espacio y pues ahora sí que con un gusto de poder participar y aquí estamos para dudas, preguntas o reclamos. Perfecto. Muchas gracias por tu intervención. Marianela, no sé si pudieras, secundar, también si nos pudieras dar un pequeño contexto sobre tu persona.
Bueno, yo soy licenciada en Ciencia Política de la Universidad Fermi Toro, que está en Barquisimeto, en Venezuela, Estado Lara. Y realmente mi posgrado y mi doctorado tienen que ver es con la parte académica, que es lo que yo me he dedicado. Hice fue una maestría en educación superior y después terminé haciendo un doctorado en ciencias de la educación, porque bueno, esa ha sido mi área de desempeño laboral, la universidad. He estado en universidades públicas, privadas, pero a fin de cuentas me quedé fue en la privada. Muchas gracias, es un gusto tenerte por acá. No sé si pudieras comentarnos un poco cómo fue que hiciste tu doctorado, realmente cuáles fueron los desafíos o en qué te ha servido en el campo laboral eh, este doctorado. Bueno, fíjate como la realidad nuestra, pues la realidad en Venezuela es que yo hice el doctorado porque realmente obtuve una beca de la universidad donde yo trabajo. No es, las matrículas son costosas, pues, de los doctorados. Y de alguna manera, pues, ese fue el apoyo que yo recibí. Y yo siento que siempre fui, digamos, tuve la fortuna de que en el grupo donde yo estuve, la única que pertenecía a la universidad era yo, el resto eran de otras universidades. Entonces, ese grupo resultó ser muy nutrido y muy importante a la hora de plantear puntos de vista, contextualizar temas, porque tenías entonces una variedad de profesionales que, que te daban la oportunidad de tener, de observar que había una manera distinta a la tuya de ver las cosas, de cómo abordar un fenómeno, por ejemplo. Entonces, eso también es muy valioso. Por ejemplo, en Venezuela, nosotros hemos tenido, digamos, un cambio en el concepto de quienes hacen doctorado. Se ha pensado que está dirigido, estuvo en un tiempo pensado aquí que estaba dirigido solo a quienes están en el área de las ciencias exactas o de la academia. Pero aquí estamos viviendo un fenómeno actualmente, es que los grandes empresarios están haciendo doctorados en ciencias gerenciales. Entonces, claro, ¿por qué? Porque las herramientas que te puede dar un doctorado sabemos que es para formar investigadores. Pero entonces en ciertas áreas específicas, por ejemplo, en los de ciencias gerenciales, ellos les dan herramientas para, digamos, hacer estudios sobre en sus propias empresas para mejorarse estos aspectos. Y eso es importante, porque entonces no está limitado a, digamos, a los académicos. Siempre se veía así como no, los todopoderosos son los que pueden ver, los académicos, lo de la persona del laboratorio, no, no que estaba abierto pues a otras profesiones y otras áreas. Y es que sí, realmente no es no es solo para cierto sector, como comentas, ¿no? Entonces es lo bueno de este doctorado, que te da cierto boost, cierto impulso, ¿no? A la hora de seleccionar dónde es donde te gustaría, pues sí, ejercer, ¿no? Pero pues sí, no, lo que comentaba con Emilia no es una garantía, ¿no? De Claro, dar eh, claro. algún futuro laboral. Ese es otro tema, ese es otro tema. Yo pienso que las razones para hacer un doctorado primero son muy personales y eso va a depender de tu realidad, pues. Hay quienes, nosotros, por ejemplo, aquí en las universidades públicas, quienes tienen ya una carrera en una universidad pública, digamos, para subir de escalafón, ellos deben hacer ese máximo estudio, que es obtener un doctorado. Y además de eso, ellos reciben ciertas bonificaciones anuales producto de tener ese grado académico. En las privadas no es así. Nosotros, el que quiera estudiar el doctorado, bueno, estudielo, ¿no? Sí tenemos una, digamos, sí estamos organizadas como categoría, en categorías como docentes, pero digamos que ha ocurrido, por ejemplo, en la universidad donde yo trabajo, que ahora casi todos se han ocupado de hacer doctorado. Pero lo interesante es lo que decía Emilia, lo importante es que entonces, si tú haces un doctorado, tienes que estar convencido que es para investigar. No es nada más para tener el título, tú sabes, para decir tengo un doctorado, sino que realmente tú puedes hacer uso de esas herramientas porque que aprendiste.
Totalmente. En cuanto a tu parte de directora, como en la universidad en la que estás actualmente, Ujú. ¿el doctorado te trajo algún beneficio realmente o eso no tuvo mucho que ver? Primero fue, si lo planteara yo pudiera decir que me permitió tener ascenso laboral, lo pudiera decir de esta manera, porque, o no sé si fue una casualidad, al término del doctorado, yo tuve la oportunidad de ser coordinadora del doctorado donde yo estudié, de ciencias de la educación, y por allí estuve cerca de 3 años y medio. Estuve en la parte administrativa de, de ese programa universitario. Luego, pues, se presentó la oportunidad que necesitaban que estuviera en la dirección de escuela, entonces yo me trasladé a la dirección de escuela en pregrado, porque tampoco quedan muchos politólogos en la región, pues en el estado. Y bueno, y como dentro de la universidad estamos, eso sí, dentro de la universidad no es común encontrar politólogos en distintas áreas. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestra directora de planificación, es una politólogo. El que fue antes la decana de posgrado fue politólogo. Entonces, digamos que no es extraño, pues, tener un politólogo en algunas de los decanatos y las direcciones de la universidad, que quizás en otras universidades no es así. Sí, totalmente. Bueno, es una duda personal, la verdad, quien me quiera responder. No estoy seguro si recomiendan hacer el doctorado después de terminar la licenciatura o es mejor terminar la licenciatura, empezar un poco con la vida laboral y posteriormente hacer tu doctorado. Eso es algo que no me queda muy claro todavía, no sé, ¿qué opinan? Pienso que es una decisión personal, pero siempre tener una experiencia laboral es importante. Es importante. Es importante porque es como salir de las cuatro paredes del aula, es enfrentarte a la realidad de lo que aprendí, para qué me sirve, cómo lo uso, cómo lo puedo mejorar. Siempre creo que es importante tener ese contacto con el mundo laboral. Es más, si pudiera tenerse durante el estudio de la licenciatura, o sea, antes de tener el grado de licenciado, es mucho mejor. Sí, yo coincido con Marianela. Sí, o sea, tarde o temprano uno se enfrenta al mundo laboral, ¿no? O sea, eso es inevitable. Y además te da herramientas, te da toda una experiencia, una fortaleza de habilidades y experiencia porque sales de ese mundo perfecto que son los libros. Entonces te das cuenta de que en la administración pública los problemas se resuelven de una manera muy diferente, y dependiendo en dónde estás. Eh, sí, yo coincido, sí hay que enfrentarse, sí hay que trabajar. Sí, yo tuve compañeros que no habían laborado, ¿no? Estaba yo en la maestría y tenía compañeros en que no sabían cómo funcionaba un cabildo, por ejemplo. Y cuando yo les compartí mi experiencia de haber estado en un cabildo, de estar 4 o 5 horas discutiendo el acta anterior y todavía ni siquiera se llevaba a cabo la sesión del acta, ¿no? Entonces, son ese tipo de cosas que a veces que sí te faltan cuando te sigues derecho. A veces es por cuestiones de la vida y circunstancias personales, pero en la medida en que uno pueda incorporarse al mundo laboral, pues vas obteniendo herramientas, vas captando habilidades, destrezas que inclusive a lo mejor no tenías cuando eras estudiante o que no sabías que estaban ahí. Entonces, definitivamente sí es importante poderlo combinar, y obviamente te da estas herramientas, ¿no? Y una fortaleza de también carácter y emocional, porque de pronto, pues ya no te espanta quedarte 12 horas en la oficina trabajando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas o enfrentarte a jefes intransigentes, ¿no? Por ejemplo, eh, es saber lidiar, ¿no? Con distintas eh,
temperamentos, compañeros de diferentes generaciones, compañeros sindicalizados, este tipo de cositas, ¿no? Te va ayudando, y ahí de la importancia, pues, del servicio, el servicio social, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estaba yo en el congreso pasado de FUDEPA de mayo, donde en la mesa hablábamos de la importancia del servicio social, de cómo te enfrentas como estudiante a ese primer ventana laboral, ¿no? Definitivamente. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, no me acordaba que sí tuvimos la oportunidad de coincidir, ¿no? En el primer congreso que hicimos hace un par de meses. Es cierto, y justamente hablábamos de esto bueno, había como varias temáticas y bueno, una de ellas justamente fue esta del servicio social, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy haciendo mi servicio social también aquí en FUDEPA. Entonces, pues sí, es algo bastante importante. Creo que en otros países se les llama prácticas, la verdad no estoy seguro, pero bueno, aquí en México por lo menos le llamamos servicio social. Muchas gracias por sus respuestas y no sé si tengas alguna otra consideración, Marianela, referente a tu ponencia. Fíjate, yo quiero que hay algo importante que hay que considerar para quienes tengan pensado pues hacer un doctorado. Siempre cuando uno está en el doctorado le da la impresión que el más mínimo inconveniente que se le presenta se vuelve enorme, ¿no? Y parece que no vas a llegar a la meta. Entonces hay que tomarse las cosas con calma, evaluar bien las situaciones. Siempre se van a presentar obstáculos y hay que ser perseverante. Yo puedo manifestar que yo tuve mi tiempo del síndrome todo menos tesis. Yo quería abandonar. De hecho, prácticamente casi que lo hice. Y yo decía que ya no me importaba. Sí, no me importaba. Y después que había durado 3 años asistiendo a clases, después que había hecho 6 semestres, después que había hecho las publicaciones, después que había hecho la ponencia que me exigían, no puede ser que no me iba a importar. Pero es eso de, no sé, tú mismo te pones las barreras. Y entonces hay que abrir los ojos. Siempre hay alguien que te ayuda a abrir los ojos y que tienes que continuar. Hay que tener disciplina y pienso que quien quiere puede. Quien quiere puede, de verdad que sí. Totalmente cierto, ¿eh? Realmente, puede que a veces las cosas se vean complicadas, ¿no? Pero realmente si tenemos esa determinación de seguir, y como ustedes lo hicieron, de obtener su doctorado, pues bueno, eso habla bastante bien, ¿no? De que inclusive si no hubiese el tiempo, ¿no? Como que te buscas tu propio tiempo, ¿no? Para hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, en el caso de Amelia también, que ya tenía otros asuntos, ¿no? De qué encargarse, pero aún así, de todas maneras, decidió focalizar también parte de su tiempo al doctorado. Entonces sí, esa filosofía es muy buena, ¿no? Quien quiere puede, ¿no? Entonces sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias por tu intervención. Y bueno, nuestros siguientes expositores, Diego, también si nos pudieras ayudar un poco, presentándote un poquito, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Diego Navarro eh, y soy, bueno, trabajo, yo vivo en Mendoza, Argentina. Aquí soy profesor de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo, que es una universidad pública. También trabajo en la Universidad de Aconcagua, que es privada, y soy investigador del CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Es, digamos, un cargo de investigador profesional, ¿no? Bueno, eso es un poco el recorrido de mis ocupaciones actuales, ¿no? Es un placer tenerte por acá con nosotros en FUDEPA. Muchas gracias. También si nos pudieras ayudar un poco, contextualizando más o menos cómo te fue a la hora de hacer tu doctorado y realmente de qué te ha servido en el mercado laboral. Bueno, yo creo que, bueno, ya como se dijo, Mary y Marianela, no es una garantía de conseguir trabajo o trabajo bien remunerados,
pero claramente uno está en mejor situación ante otros postulantes a determinados cargos, en concursos principalmente, y obviamente en el ámbito docente y científico, ¿no? Eh, Ahora, bueno, creo que en algunos casos también ya me pasa en las universidades que se paga un adicional por cargos de posgrado y es ascendente, ¿no? Con el cargo de doctorado se paga más que por una maestría, por ejemplo. Pero también me ha pasado de estar tanto como candidato y como jurado en procesos de consultoría internacional, en las que, bueno, en los pliegos, los llamados a licitación también piden profesionales con formación de posgrado y bueno, si alguno de los que se presentan tiene doctorado, siempre suma más, ¿no? Entonces, hay determinados ámbitos, quizás hay que saber moverse y ser estratégico porque creo que sí, efectivamente un doctorado sirve en el mundo laboral, pero no para cualquier cosa, ¿no? Hay determinados nichos, ámbitos, cargos en los que se corre con ventaja. Totalmente. Referente a lo del CONICET, ¿cómo te ha ayudado este doctorado a la hora de la investigación? Realmente, ¿cuál ha sido tu experiencia en este sentido? Bueno, mi experiencia, yo en realidad después de completar mis estudios de grado, tuve algunas becas en Europa, de pregrado en Madrid, una maestría en Roma, una especialización en Barcelona, y después de eso fue que tuve la beca que otorga el CONICET para hacer un doctorado. Eso, bueno, aquí funciona así en Argentina, hay una beca doctoral, una postdoctoral, y después se postula para el ingreso a la carrera profesional, digamos, de investigador. Y ese recorrido lo hice en Buenos Aires, bueno, la postdoctoral en realidad en Australia. Y, y bueno, en un punto había una cuestión muy personal que fue como un reencuentro con mi país, ¿no? Después de mucho tiempo de vivir afuera, en ese sentido, y a su vez, bueno, al ser en Buenos Aires, en la capital, que siempre es otra mirada, yo soy de Mendoza, que está a 1100 kilómetros más cerca de Chile. Entonces, en un punto como que había saltado de una provincia a Europa y casi sin conocer Buenos Aires, ¿no? Entonces, ese componente para mí fue importante de reencontrarme con mi país. Después, por el hecho de estar becado, me permitió una inmersión muy plena en la investigación casi a tiempo completo, ¿no? Digamos, una diferencia completamente distinta a la de Emilia. Digo, no solo que no tenía una familia, sino tampoco otras ocupaciones, ¿sí? De hecho, la beca es incompatible con otros trabajos, tuve que pedir licencia en las universidades y bueno, eso fue un proceso muy satisfactorio, ¿no? Después, bueno, el hecho de completar, una vez cuando uno termina, bueno, se da cuenta que ha recorrido un salto cualitativo, ¿no? En su formación, en su preparación más que nada metodológica, en las lecturas, en la capacidad para analizar la realidad. Eh, y también volviendo a un plano profesional, creo que también uno descubre ese autoconocimiento sobre las potencialidades, ¿no? Un poco todo eso serían eh, las experiencias de hacer de hacer un doctorado, ¿sí? Creo que la principal utilidad es ese desarrollo de capacidad de análisis, de producción de conocimientos originales y de comunicación, ¿no? Una forma de comunicación también particular, digamos, en forma oral en congresos, en forma escrita en papers, libros, bueno, como también decía Amelia, no es lo mismo que la transferencia a través de la docencia, ¿no? Son otras habilidades. Totalmente. Y qué interesante, que este tipo de, en tu caso, te fuiste a Madrid, ¿no? A Roma, entonces, este tipo de situaciones como que te abren todavía más, ¿no? La visión que tienes sobre el mundo y regresar a Argentina, me imagino que sí tuvo que ser bastante bueno, ¿no? Después de, me imagino, años, ¿no? Que estuviste allá, o no sé cuánto tiempo estuviste haciendo tu especialización por allá en Europa. Sí, fue más o menos unos 10 años que no estuve acá. Entre medio volviendo, ¿no? Entre una beca y la otra, pero estaba poco tiempo y volvía a salir. Y sí, ese periodo fue interesante, esto de vivir en otros lugares, otras experiencias de todo tipo. Y de repente se cortaba esa vida y volvía a una rutina acá, una rutina que estaba armada, ¿no? Es decir, yo me iba con licencias, entonces cuando volvía era de un día para el otro que retomaba una vida que había abandonado durante un año o dos o lo que fuera que duraban las becas, lo cual era bastante raro, ¿no? No había como un tiempo de amortiguación. Y también, bueno, apenas
terminaba, a veces me he pasado de venir, dar un curso que las materias aquí son, las cátedras son semestrales, pero semestres que en realidad duran poco más de 3 meses, el cursado, ¿no? Las clases y apenas terminar volver a saltar a otro país con otra beca. Y esto también de llegar a otro lugar y tener una vida armada, ¿no? Porque diferente al que va a buscar un trabajo y todo esto, en general con becas uno, bueno, desde el aeropuerto mismo que hay una persona esperando y una rutina y una agenda y un lugar donde vivir. Entonces, bueno, era como una especie de doble vida, ¿no? Esa temporada, esos años entre el exterior y aquí. Pero bueno, sí, una experiencia muy enriquecedora, ¿no? Totalmente, totalmente enriquecedora. No sé si tengas alguna otra consideración final para tu ponencia. Bueno, no, podría agregar así en relación con lo que decía Marianela de un poco de los mitos, ¿no? Yo creo que un doctorado no es una meta imposible, pero bueno, tampoco es para todo el mundo. Yo creo que cada uno tiene sus habilidades, sus vocaciones, y tampoco hay que forzarse, no es forzarse, sino forzarse a uno mismo cuando la vida y el destino no va por ese lado, porque sí, evidentemente hace falta cierta, como se dijo, ciertas capacidades, ser metódico, disciplinado, perseverante, estratégico, eh, incluso bajar el nivel de frustración y de ansiedad, porque bueno, es un camino que tiene un recorrido que puede ir de los 5 a los 10 años según la experiencia de cada uno, y si bien hay resultados parciales, a veces el producto final, bueno, lleva su tiempo, ¿no? Eh, y creo que, bueno, hay varios mitos. Esto también que se dijo no supone la habilidad, el dominio de habilidades más allá de la producción científica, es decir, la docencia es otra cosa, y la política es otra cosa, y la gestión privada es otra cosa, y esto claro que ayuda, porque creo que en un punto son complementarios, ¿no? La formación doctoral con esas otras actividades. De alguna forma como que se legitiman entre sí, es decir, tener un doctorado sirve para esos otros ámbitos, y trabajar en esos otros ámbitos sirve al momento de hacer un doctorado y elegir los temas que uno va a investigar y tener un conocimiento con mayor autoridad sobre determinadas cosas, ¿no? No sé, otro mito también es que no supone el dominio de una disciplina, ¿no? A ver, hacer un doctorado en una disciplina particular, supongamos en mi caso, en relaciones internacionales, no significa, no equivale a la formación de grado en relaciones internacionales, ¿no? Yo tuve colegas, por ejemplo, médicos, haciendo un doctorado en relaciones internacionales, porque obviamente iban a trabajar un tema que tenía que ver con eso, médicos sin fronteras o cosas así, y bueno, ese médico, digamos, no significa que pueda dar clases de relaciones internacionales, ¿no? Eh, Tiene estas particularidades curiosas, ¿no? El doctorado. Y otra cuestión también siempre tocando el aspecto más personal, no significa tampoco una vida necesariamente sin alegrías. Creo que mucha gente tiene esa idea de que el investigador está como encerrado en una torre de marfil, escribiendo y leyendo, y que no tiene vida, no sale, no tiene hobbies, no hace deportes y eso, ¿no? Y bueno, en ese sentido hay de todos, ¿no? Yo tengo colegas que son muy aburridos, gente que sí tiene una vida más allá de la investigación. Somos bastante normales y ordinarios, ¿no? Sí, sí, o al menos mucho, no todos. Sí, la gran mayoría, sí. Pero bueno, creo que es importante decirlo también, ¿no? Bueno, en ese sentido hay una propaganda que la verdad no sé cuál es el origen, pero que he escuchado por radio aquí en Argentina hace poco, creo que el gobierno nacional la han hecho, que simplemente son varias voces de personas, hombres, mujeres mezclados, uno tras otro, que va diciendo, por ejemplo, soy nadador y soy biólogo. Y después una chica que dice, hago stand-up y soy investigadora en neurociencias. Y así, son varias personas y me parece muy agradable porque van un poco en el sentido de esto último que digo. Y también se puede ser madre, como decía Emilia, y padres también, ¿no? Sí, yo les digo a mis compañeros, en mis ratos libres soy mamá. Claro. Bueno, sí, un poco de eso, todo eso. Súper bien. Muchas gracias por tu intervención. De igual manera, es bastante interesante tener esta perspectiva, ¿no? De
de que cada quien hizo el doctorado, pero claro, en circunstancias distintas y bueno, no es para todos, ¿no? Entonces, no sé si les gustaría hacer alguna consideración final, alguna conclusión. Por mi parte, yo diría que cuando tengamos una oportunidad, bueno, en nuestro caso, estudiantes, los que queramos hacer este doctorado, pues bueno, tomar este tipo de oportunidades, ¿no? En el caso de ustedes fueron algún par de becas, ¿no? Por ejemplo, algunas cosillas que se abrieron por ahí. Entonces, pues bueno, de que hay la manera, pues sí, la hay, ¿no? Solo hay que encontrarla. Sí, a manera de conclusión, yo también coincido contigo. A final de cuentas, la decisión de estudiar un doctorado es una decisión personal, como lo dijo la compañera, y debes de disfrutarlo, debes ser feliz con esa decisión. A veces la vida te lleva por otros rumbos y a veces no te dedicas a la investigación, ¿no? Pero pues siempre es mejor, ¿no? Tenerlo. Lo que dijo también el compañero es muy cierto, no es para todos, entonces eso también es muy importante. Creo que el mensaje final que yo daría es si hay la oportunidad de seguir estudiando, hacerlo y estar tranquilos con esa decisión y disfrutar ese proceso, porque también estos son retos muy importantes, ¿no? Y poco a poco ir reduciendo esas brechas de desigualdad que tenemos, ¿no? De toda la deserción de muchos chicos y sobre todo mujeres que que ya no continúan con sus estudios, ¿no? Entonces es para una mejor calidad de vida personal y sobre todo, bueno, si ya alguna vez alguien me dijo, ¿no? Si te pagan por hacer lo que te gusta, pues considérate exitosa, ¿no? Considérate una persona exitosa. Y pues es cierto, porque te desvelas, lo haces con pasión, lo haces con gusto, cuando haces las cosas que te apasionan, pues no te pesan, ¿no? Entonces de ahí viene. Y creo que ese es el mensaje, ¿no? Al menos en mi estado hay pocas mujeres que se dedican a la investigación, hay pocas mujeres que terminan un estudio de posgrado, entonces sí hay un gran compromiso y hay todavía una gran brecha que se tiene que ir reduciendo y que bueno, no cualquiera la tiene tan fácil, ¿no? Obviamente el estudiar un posgrado en el extranjero te da otro tipo de herramientas y otro tipo de experiencia y pues que eso es lo ideal siempre, ¿no? Y no todos a veces tenemos la suerte ni podemos hacerlo, pero pues sí, las opciones están ahí, ¿no? Definitivamente. Muchas gracias por la participación. Gracias. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna otra conclusión. Este, Bueno, yo podría agregar, creo que Mary hizo alguna referencia a esto de algunos colegas que terminaban en la formación de grado y saltaban al doctorado. Quizás transitar ese camino intermedio que es la maestría no está de más para confirmar si verdaderamente nos gusta, nos interesa, tenemos vocación y pasta para esto, ¿no? Que es una formación más científica, metodológica. Y en todo caso, siempre se puede continuar esa tesis de maestría, retomarla en el doctorado, entonces no es un tiempo perdido, sino que es simplemente un escalón que puede ayudar a decidir esto, ¿no? Porque a veces también se vive como una frustración comenzar un doctorado y dejarlo después de 2, 3 años. Entonces, ese paso intermedio quizás permite eso, ¿no? De cerrar con algo que es una maestría y no dejar algo a la mitad. muchas gracias por tu intervención de nueva cuenta. Marianela, no sé si tuvieras algo más que decir. Bueno, yo simplemente invito a todos los que de alguna manera estén viendo pues esto o lo vayan a ver después, que para todo estudio que queramos hacer tenemos que tener compromiso y un gran sentido ético, sobre todo, y reconocer cuando si es realmente lo que me gusta y mi vocación. Eso es muy importante para alcanzar esa meta que tienes. Y comparto la idea de que no hay que ser aburrido ni estar metido nada más haciendo, hay que equilibrar el tiempo, porque la recreación es importante también. Totalmente. Sí, sí. Eh, pues bueno, eh, no sé si alguien tiene alguna pregunta en el chat o algo así.
no pareciese, pero bueno, sí, es muy importante recalcar este tema, ¿no? De lo ético, ¿no? Eh, ¿Qué podemos hacer, ¿no? Con lo que es, bueno, en mi caso, seré como profesionista, ¿no? Que, ¿cómo podemos hacerle, ¿no? Para cambiar el mundo, ¿no? A nuestra manera, claro está, ¿no? Con lo que tenemos, entonces, pues sí, yo también me quedaría con eso. Y pues bueno, parece que no hay ninguna otra duda o algo así. Entonces, ¿les parece si damos por cerrado el conversatorio por el día de hoy? La verdad es que fue un placer tenerlos por aquí. Y claro, Este, muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias. Ya, a Gracias. vuestras órdenes. Ha sido un placer tenerlos Gracias. por aquí. Y como les comentaba, bueno, este conversatorio se subirá a YouTube por si quieren revisarlo en un par de días. Por ahí ya lo tendríamos. Muy bien, Vale, muchas pues, gracias. muchas Muchas gracias. gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias a Un ustedes, de verdad, de parte de FUDEPA, se lo agradecemos mucho. Y nada, que tengan un lindo día y por ahí nos Hasta estamos hablando. luego. Buena Hasta tarde. luego. Adiós. Gracias. Buena tarde, cuídense Buenas mucho. Un tardes. placer. Un placer. Adiós.